Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, ¿cómo le va? Pues hasta donde se puede bien, señor Procurador, aquí en este país donde tantas cosas van mal. Señor Procurador, estamos muy preocupados, a usted lo quieren tumbar, lo quieren sacar del panorama, faltándole escasos meses para cumplir su segundo periodo, diciendo que su reelección fue nula, fue inválida, que ambos términos son equivalentes, porque no está autorizada la reelección expresamente en la Constitución Nacional. Nuestra preocupación es que eso tumba a gran parte de los congresistas, de los diputados, de los concejales, pone como espurio el segundo periodo del procurador Maya Villazón, es decir, crea un caos. Como a usted le gusta tanto la filosofía, ¿no es ese uno de los argumentos que prueban demasiado? Es decir, que por salir de usted, el Consejo de Estado va a crear un caos institucional. Pues sí, esos serían los efectos que produciría la nulidad de mi elección si el fundamento de ella es precisamente la razón que usted esboza. Pero yo creo que cualquier decisión no puede considerar precisamente esa referida prohibición, porque esa prohibición aparece es en el equilibrio de los poderes. 2 años o 3 años después de haberme reelegido el Congreso de la República. Yo creo que esas circunstancias, o esa es una de las razones menos sólidas que puedan estarse discutiendo alrededor de la elección mía. Pero es que la otra es todavía menos sólida y más preocupante. Es que hablan de que unos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que fue la que lo postuló a usted en la terna en la que resultó finalmente elegido en el Senado, que unos de esos magistrados tenían impedimentos por no sé cuáles relaciones que tenían con la Procuraduría General de la Nación. Y entonces, ¿en qué queda el principio de la cosa juzgada administrativa? Y entonces ya no es la elección suya la que está en cuestión, sino la terna que dio lugar a que usted formara parte de los postulados ante el Senado de la República. Eso retrotraería las cosas a un punto en que desaparecería toda seguridad jurídica en el país, porque ya no tendríamos que considerar el último acto, sino que nos tendríamos que ir siempre a los actos administrativos anteriores que dieron lugar a ese acto final. Eso sería un caos peor. Claro que sí, sobre todo por los razonamientos que se hacen alrededor de esa circunstancia o de lo que consideran fue un vicio de mi elección, porque los magistrados que estaban en esa circunstancia manifestaron su impedimento y la sala les negó el impedimento. Entonces ellos no tenían otra conducta diferente al de intervenir en la elección. Si no lo hacían, incurrían en una conducta disciplinable. Entonces, por esa razón, esos magistrados intervinieron en mi elección, pero es que era la interpretación que históricamente había tenido tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia. Pretender entonces que el magistrado, quien manifiesta un impedimento y se le niega, no pueda intervenir en el acto para el cual manifestó el impedimento, pues eso sencillamente es una posición, una interpretación bastante deleznable. Señor Procurador, es obvio para nosotros, desde el punto de vista político, aquí no estamos comprometiendo su parecer, que lo que se quiere hacer es callarlo a usted, callar su voz y callar posiciones que usted ha tomado
frente a temas tan importantes como el de estos acuerdos que se ventilan en La Habana. Usted dijo no una vez, sino muchas veces, que en La Habana o a raíz de La Habana o con ocasión de La Habana se produciría el lavado de activos más grande en la historia de América, porque todos estos bandidos de las FARC iban a poder lavar sus capitales. Señor Procurador, ¿usted me permite un minuto para que escuchemos las declaraciones del ministro Mauricio Cárdenas que vienen a confirmar lo que usted dijo tantas veces? Claro que sí, claro que sí. Con su permiso, entonces, un instante. Producción, por favor, las declaraciones del ministro Cárdenas. Pero yo le diría a los colombianos, sobre todo a quienes tenemos la obligación de declarar impuestos en Colombia, que esta es la oportunidad para regularizar su situación, para normalizar su situación. Cualquier persona que haya omitido activos en sus declaraciones en el pasado, los puede incluir ahora que están presentando declaración las sociedades, paga una penalidad del 11,5%, tiene la tranquilidad de que la Corte Constitucional ya declaró exequible este proceso de normalización o de regularización y queda ya saneada esa situación, queda saneada. Y la DIAN preservará el derecho de las personas a la privacidad. Es decir, aquí la DIAN no va a difundir esa información. La DIAN tiene una obligación, un mandato constitucional que le impide que se viole ese principio del secreto en la información fiscal. Entonces, las personas pueden estar tranquilas, que normalizan su situación. Señor Procurador, más claro no canta un gallo. Es la invitación a normalizar los capitales, a traerlos con una sanción de 11.5%. La privacidad será absoluta, la DIAN se los garantiza. Es el momento, como decíamos en mi tierra, de llevar la familia a toros. De manera que lo que usted vaticinó sobre La Habana se cumple ahora cuando invitan a todos los delincuentes y a todas las personas que tuvieran una situación tributaria irregular a normalizarla con una ridícula sanción del 11.5%. ¿Se cumplió lo que usted había vaticinado o no, Procurador? Claro que sí, eso era totalmente previsible y creo que esa es otra de las claudicaciones que se le ha hecho al narcotráfico en las conversaciones en La Habana. Porque, mire, ni siquiera en la época de Pablo Escobar se había transigido más con el narcotráfico. Hagamos memoria o hagamos una rápida lista con el riesgo de que se nos quede por fuera otras que no alcance a mencionar. Primero, no extradición. Segundo, narcotráfico conexo al delito político. Tercero, la posibilidad de lavar sus dineros, su fortuna. No van a tocar un solo peso de la más gigantesca fortuna que hay en Colombia. Bueno, yo pienso que los bombardeos y la fumigación aérea, Procurador. Claro, pidieron impunidad y se les garantizó la absoluta impunidad. Entonces, no es exagerado lo que estoy diciendo, es una radiografía de las claudicaciones que hasta el momento han hecho a la FARC en las conversaciones de La Habana. Y lo que usted me acaba de referir, las declaraciones que acabamos de oír, pues es precisamente el instrumento para lograr esa legalización, ese lavado de activos. Y la posibilidad, la otra claudicación, la posibilidad de que puedan hacer política financiados con el dinero del narcotráfico en ese momento ya legalizado. Por eso es que yo no me puedo quedar callado. Mi condición de representante de la sociedad me exige decir lo que estamos viendo con algunos silencios ensordecedores que hacen la circunstancia mucho más dramática. Señor Procurador, otro tema en el que usted está comprometido y comprometido a fondo es en el tema de la llamada restitución de tierras.
¿quién se puede oponer y quién puede mirar con malos ojos que a un bandido que tomó por la fuerza un pedazo de tierra de cualquier tamaño que sea, se le haga un proceso de restitución para quitarle esa tierra y para devolverla a su legítimo propietario? Eso es maravilloso. Pero ¿qué está pasando con los cientos de campesinos en todo el país que compraron su tierra adecuadamente y que ahora están sometidos a unos procesos de restitución, movidos por falsos testigos, para declarar que como en esa tierra, en esa región, había habido paramilitarismo o guerrilla o delincuencia común organizada, hubo un vendedor de hace 15 años que vendió la tierra, 15 o 18 o 20 o los que sean, que vendió la tierra movido por esas circunstancias externas y que por consiguiente el propietario actual, sea quien fuera, debe perderla. Eso saca la tierra en Colombia de cualquier posibilidad de comercio, de transacción, ha paralizado por completo la compraventa de tierras en el país, y eso lo que nos va a producir es una situación como la de Venezuela, la restitución de tierras, más allá del principio fundamental con el que todos estaríamos de acuerdo. Nace un principio de seguridad jurídica, porque están llevando las cosas a un punto en que le van a quitar la tierra a propietarios legítimos, a gente que la viene poseyendo tranquilamente durante años, y a crear unos focos de perturbación enormes. ¿No es eso lo que le manifestaron a usted campesinos de San Ángel y de San Alberto en esta semana, pasada semana, en la que se dañaron los helicópteros que lo podían transportar a ustedes y sin embargo se fue por tierra? Claro, porque los helicópteros tienden a dañarse en estas circunstancias, y se fue usted por tierra y oyó a los campesinos. ¿Qué nos quiere decir sobre ese particular, procurador? No, pues fue dos visitas que hicimos en la semana anterior, muy importantes, porque logramos como Ministerio Público, como representante de la sociedad, oír a los ciudadanos que querían plantearle al Estado infinidad de circunstancias, infinidad de preocupaciones que estaban afectando que están afectando la estabilidad jurídica de sus bienes. Lo contextualizo, doctor Londoño. En el mes de marzo del presente año fue invitado el señor procurador de restitución de tierras, el doctor Germán Robles, a las sabanas de San Ángel y también a San Alberto. ¿Invitados por quién? Por las autoridades locales y por las autoridades de policía y del ejército, y les manifestaron que tenían una gran preocupación por las tensiones que estaba generando la aplicación de la ley de restitución de tierras y por las tensiones que estaban generando la ejecución de algunas sentencias que se estaban profiriendo. Entonces se trasladaron a esos lugares. La Procuraduría, junto con la Unidad de Restitución de Tierras y junto con el Ministerio de Agricultura y junto con el Superintendente de Notariado y Registro, y allá oyeron a las autoridades y ellos les manifestaban, mira, que hay unos problemas muy complicados, tensiones muy dramáticas que están haciendo perder la tranquilidad del sector, incluso algunas comunidades se están organizando para realizar paros. Es mejor que la institucionalidad esté aquí presente para oírlos. Y en efecto, entonces se planeó la reunión del martes pasado en las sabanas de San Ángel, y la Procuraduría entonces invitó a la institucionalidad concernida en el tema, al Ministerio de Agricultura, a la Unidad de Restitución, a la Superintendencia, a las autoridades locales, y en efecto todas asistieron, todas estuvieron presentes, y lo mismo aconteció en San Alberto, pero desde luego allí ustedes conocieron la intervención desabrochada del señor presidente de la República, que manifestó que se estaba incendiando el país, incendiando porque se estaban oyendo a las comunidades. ¿Y qué es lo que dicen? Dicen, mire, la ley de restitución de tierras tuvo un propósito o tiene un propósito plenamente justificado y satisfactorio y necesario, que es quitarle la tierra a los despojadores. Pero acontece que la ley no previó
esta circunstancia, cual que con alta frecuencia no se encuentra en la tierra al despojador, sino que se encuentra a un opositor, a alguien que la adquirió de buena fe, y pretender entonces quitarle la tierra al tenedor de buena fe y no reconocerle los derechos y la posibilidad de que le sea por lo menos indemnizada, pues genera una polarización y una actitud, dijéramos, como la que oímos en las sabanas de San Ángel y en San Alberto. Decían lo siguiente, que es una afirmación sumamente grave, sumamente complicada, peligrosa, pero que denota lo que está pasando allí. Dijeron muchos, mire, nosotros no nos vamos a dejar quitar 1 metro de tierra. Estamos ante una tensión y ante una nueva violencia entre campesinos. Entonces, ¿qué le correspondía hacer a la Procuraduría? Acudir, y en su condición de autoridad que interviene en los procesos tanto administrativos como judiciales de restitución de tierra. Nos permitimos, igualmente tenemos la experiencia y el conocimiento exacto de lo que está pasando. Y ahí encontrábamos varias situaciones. Una primera situación, que se está induciendo a los reclamantes para que pidan la restitución de predios. Inducción, es decir, reclamantes que no quieren la restitución, que no quieren que se le adquirir o que le entreguen, que le restituyan la tierra, que para ellos sería que dicen, no, yo la vendí a buen precio, a mí no me interesa la restitución, pero los están induciendo. Incluso a muchos de ellos que se les han restituido no han regresado a sus tierras. Ellos manifiestan suficiente como con que me indemnicen cuando el precio no fue el precio exigido. Pero acuérdense que el mismo ministro de Agricultura, en algunas declaraciones que oímos en los días anteriores, habla, y eso es el gobierno quien habla, de que cerca del 40% de los reclamantes son reclamantes falsos. Eso, ni siquiera eso lo dije yo, eso lo dice el gobierno. Pero hay otros eventos en los cuales la persona que está solicitando la restitución y que dice que vendió el bien por razones de violencia, por razones de desplazamiento, hemos encontrado que nunca se retiró de la zona, que está en la región donde el bien restituido está siendo solicitado. Bueno, y otra serie de situaciones, y lo claro de ello es, incluso el mismo gobierno lo ha aceptado, porque en el año 2014 expidió un acuerdo en los cuales se reconocían derecho a los opositores de buena fe, pero desde luego ese acto administrativo que profirió el gobierno, que profirió la unidad de restitución, pues no puede modificar la ley y los jueces no están modificando ese acuerdo. Entonces lo que planteó la Procuraduría allí es que la ley debe ser reformada para lograr que estos terceros se les reconozcan los derechos, para que estas personas no se les despoje, no se les trate como despojadores, porque ellos tienen toda la protección o deben tener toda la protección del Estado, como usted hablaba, la seguridad jurídica pertinente. Pero hemos encontrado una situación, creo que no es de mucho conocimiento, que ya no se está aplicando exclusivamente en los sectores rurales, sino en los sectores urbanos. La información que se me dio el día anterior es que creo que hay más de 72 inmuebles en ciudades capitales que tienen proceso de restitución de inmuebles, ¿sí? Aquí en Bogotá hay varios de esos 72 predios que se le están restituyendo con el argumento precisamente de que fueron desplazados por razones de violencia. Entonces se les presenta una prueba de contexto
y vaya usted a desvirtuar esa prueba de contexto, lo cual es imposible. Entonces, todas las injusticias que esto están generando requiere que el Estado colombiano enfrente y modifique y cree el instrumento legal para proteger a estos terceros. Estamos de acuerdo, la sociedad está de acuerdo que a los despojadores hay que quitarle las tierras, a los señores de la FARC, a los señores de las Bancrima, a los paramilitares, a los señores del Ejército de Liberación Nacional, a esos señores, a esos despojadores, a quien utilizando la violencia y despojó un bien, a esos hay que quitárselos, pero no a los campesinos que la tienen, que le están poseyendo de buena fe. A ellos el Estado los debe proteger y eso no puede generar la reacción desproporcionada que el gobierno tuvo en la semana anterior. Es necesario, el Estado no puede colocarse de espaldas a esa lacerante realidad. La ley no previó esas circunstancias, las debió prever, no las previó, entonces eso debe solucionarse, porque de no ser así, estamos ante una violencia institucional. Las injusticias no son otra cosa que violencia institucional y ello genera confrontaciones que después serán de efectos muy dramáticos que no queremos volver a sufrir los colombianos. Señor Procurador, más grave que eso todavía nos parece que ese sistema acaba con la posesión inscrita en Colombia. La propiedad en Colombia no se adquiere por el título, es decir, por el contrato de compraventa o por el hecho de la sucesión o por el hecho de la accesión o de la ocupación, sino que se adquiere por la tradición, es decir, por el registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados del acto respectivo. Esa posesión inscrita es sagrada. Cuando yo era muy joven abogado, uno de mis primeros clientes fue el Banco Central Hipotecario para estudiar títulos. ¿Yo cómo estudiaba los títulos? Con los títulos, señor Procurador, es decir, con los registros en la Oficina de Registro y con las escrituras públicas y con los actos que estaban contenidos en esas escrituras, y a veces eran estudios muy complejos, pero siempre sobre bases documentales y ciertas por el principio de la posesión inscrita. A mí nunca se me ocurrió ir a visitar uno de los inmuebles del Banco Central Hipotecario para preguntarle al dueño o a los anteriores dueños o a los vecinos si ahí había habido violencia y si alguno de los vendedores podía estar asustado cuando otorgó la escritura pública correspondiente. Esto saca de quicio todo el principio de la posesión inscrita y lleva la propiedad a un caos en el que prácticamente desaparece. Porque ¿quién puede comprar un bien si no le bastan todas las precauciones que puede tomar con el estudio de los títulos respectivos, sino que hay circunstancias que quedan por fuera del estudio de esos títulos que arruinan el principio de la propiedad? Procurador, esto es el caos, esto es la ruina de la propiedad privada en Colombia. Así es que ahora no basta, como usted dice, la carga de hacer el análisis de los estudios de títulos, sino que es menester ahora hacer un estudio sociológico y realizar labores de inteligencia, ¿sí?, para lograr establecer la ausencia de escenarios de violencia dentro de los cuales podría derivarse un vicio en la transacción que se está realizando. Imagínese, la famosa prueba de contexto es una carga diabólica, es imposible de desvirtuar, es casi imposible de desvirtuar, y a eso hoy están sometidos los propietarios en Colombia. Y vuelvo y repito, no solamente los propietarios rurales, las propiedades urbanas están sufriendo el mismo riesgo. Aquí en Bogotá hay unos apartamentos en la 90 y en la 120 que están siendo sometidos al proceso de restitución de tierras. Qué cosa, por Dios, qué cosa. Señor Procurador, esto sencillamente es el caos, y esa prueba de contexto, ¿cómo se establece? A través de testigos. Y ahí entramos a un tema también en el que no quieren que se oiga su voz,
porque ¿cuántas veces ha tenido que defender usted gente inocente de los testigos falsos que promueve la Fiscalía, que promueven los jueces, testigos que son sospechosos de raíz porque son gente de mala conducta, porque están presos por crímenes horrendos que han cometido, porque tienen interés en el resultado final del proceso, porque su percepción está desviada por 1000 razones, inclusive en algunos casos o en muchos son testigos de oídas que cuentan que les dijeron y a los que no les consta nada. Esa es la prueba de contexto. Y frente a eso, señor procurador, ¿cómo se defiende uno si no hay crítica del testimonio, sino que hay jueces o fiscales interesados en creerle a esos bandidos? Así es, aquí hay un sesgo. En muchas de esas circunstancias uno encuentra sesgos, intereses ideológicos, intereses económicos, intereses políticos que resultan instrumentalizando ese tipo de pruebas. Por eso, en el proyecto de código que presentó el ex fiscal general de la Nación, esa inclusión de la prueba de contexto ha causado tanto revuelo y tanto riesgo y tanto preocupación en sectores que fácilmente son vulnerables a ese tipo de instrumentos judiciales. Pero como la crítica del testimonio, la crítica probatoria hoy en día está sirviendo igualmente de instrumento con esos propósitos ideológicos y de otra naturaleza, entonces esos son los graves riesgos que estamos viviendo los colombianos, ya no de temas que tienen que ver con la libertad, sino ahora igualmente con temas que tienen que ver con la propiedad. Y la Procuraduría en eso, como usted lo refiere, ha sido muy activa, participando en los procesos, defendiendo el derecho a la defensa, defendiendo el debido proceso, defendiendo las garantías constitucionales, como es lo que le corresponde hacer dentro de las competencias que le ha señalado nuestro ordenamiento constitucional. Desde luego que no se puede generalizar que todo funcionario judicial, pero uno encuentra con frecuencia muchos funcionarios judiciales que precisamente están asumiendo el ejercicio de esas funciones con los sesgos que aquí estamos comentando. Señor procurador, hay un tema gravísimo en Colombia, porque es gravísimo en todo el continente, que es el tema de la corrupción. Los pueblos parece que perdonan muchas cosas, pero no perdonan la corrupción, porque cuando consideran que está ligada o que viene aneja a procesos de empobrecimiento, pues el empobrecimiento les duele inmensamente, pero si viene en compañía de la corrupción, los subleva, los indigna. Y mire usted pues lo que está pasando en muchos lugares de América Latina. Cayó el peronismo, la señora Kirchner por razones de corrupción, Evo Morales está que se cae por la misma razón, la señora Rousseff se ha hecho perdonar cualquier cosa menos la corrupción en Petrobras. Por donde usted mira en el continente tenemos fenómenos de eso. Lo de Venezuela pues es simplemente ya de antología, ese fenómeno de corrupción del cartel de los soles y de todo lo que está pasando en ese país tan rico, en ese hermano nuestro que debiera ser el país más feliz de América Latina y que está arruinado. Entonces tenemos problemas muy graves en Colombia. Si usted mira las encuestas, se encuentra con que más del 80% de los colombianos creen que la corrupción está empeorando todos los días, y eso no es un encuestador, sino que son todos el fenómeno de la corrupción. Y déjeme plantearle un tema específico. Ayer sabíamos, nos dijeron, que el millón de millones de pesos que ya se invirtió en Caprecom es completamente insuficiente para sanear las finanzas de Caprecom, y que están pendientes cerca de 4 billones de pesos más. ¿Cómo es posible que se quiebre una entidad de esas que tiene ingresos garantizados, que tiene más de 2 millones de usuarios que están cotizando? Debiera estar en una situación perfectamente equilibrada. 5 billones de pesos. Señor procurador, el tema de la corrupción, ¿será que molesta mucho su voz en esa materia? Pues
Desde luego que sí, la Procuraduría en eso ha sido muy activa, ha dado resultados, desde luego. Yo hubiera querido haber dado mejores resultados y en lo que me queda del periodo en la Procuraduría lo seguiré haciendo. Pero aquí hay una circunstancia que es muy cierta. Yo aquí voy a recordar uno de los escolios de Nicolás Gómez Dávila porque es muy radiográfico y se quiere profético porque él lo escribió por ahí en los años 75 o 76. Decía: cada mañana que me levanto y contemplo la corrupción de hoy, termino añorando la corrupción de ayer, porque la de ayer era, que todavía existe, era solicitar un porcentaje por obtener alguna decisión del funcionario, ya sea una decisión administrativa, una decisión judicial o una decisión de carácter legislativo o una elaboración de una política pública. Pero hoy estamos ante algo mucho más complicado, que es la cooptación de lo público, la cooptación de la autoridad pública para diseñar políticas públicas con beneficios particulares, y ello cada vez es más dramático. La elección popular de funcionarios públicos, de alcaldes y gobernadores, creó un escenario que es muy proclive precisamente a la corrupción, porque las financiaciones de esas campañas tan increíbles, con unos costos gigantescos de miles de millones. Elegir un gobernador hoy en algunos departamentos cuesta 15.000, 20.000, 30.000 millones de pesos, y alcaldes de capitales algo similares, un poco menos, pero son exorbitantes. Pero los financiadores de ellos terminan siendo a quienes se les entregan políticas públicas. A ellos exigen que se diseñen políticas públicas para beneficio particular, exigen que la función pública se ponga al servicio de los intereses privados. Son los que en últimas exigen la modificación del POT para enriquecerse con las obras de construcción, son los que exigen que se les otorgue la contratación de insumos en materia hospitalaria, los proveedores de hospitales, en materia de educación. Desde luego que eso cada vez más deslegitima nuestro ordenamiento político. Las altísimos porcentajes de desfavorabilidad que tienen todas las instituciones públicas tienen que ver con dos aspectos esenciales: uno, el de la corrupción, y el otro, el de la ineficiencia. Desde luego que ambos tienen vasos comunicantes. Los retos que hoy se tienen, precisamente, el primer reto, el reto prioritario que se tiene hoy en la vida pública es precisamente el de la corrupción, porque estamos ante el riesgo de una generalizada desinstitucionalización que podría poner en riesgo la misma estabilidad del sistema. Estamos en riesgo de estar frente a una implosión, precisamente porque la gente, al desconfiar de la autoridad, termina desbordando la autoridad. Hoy el ciudadano tiene la percepción de que detrás de cada decisión de la autoridad pública hay un interés ilegítimo. Desde luego, general es un poco, pero podríamos decir que esta percepción es cada vez más generalizada, y yo no me refiero únicamente a las decisiones del funcionario administrativo, del alcalde, del gobernador, del ministro, del concejal, no, de toda autoridad pública, de la que administra, de la que legisla, de la que juzga, de la que ejerce el control. Decía que las altísimas dosis de falta de favorabilidad de las instituciones públicas, cerca del 80, entre el 60 y el 80% de los ciudadanos no confía en la institucionalidad, y si nosotros no devolvemos la credibilidad de la institucionalidad, no restablecemos la confianza, pues cada vez más nuestro sistema político y nuestro sistema jurídico será menos respetado por el ciudadano. La actitud de rebeldía que tiene el ciudadano frente a la autoridad es generada precisamente por eso, porque percibe que frecuentemente sus decisiones siempre encubren, siempre esconden un interés corrupto, porque en última la corrupción es poner al servicio privado las funciones públicas.
Señor Procurador, tenemos una última pregunta que nuestros oyentes no nos perdonarían si no se la formulásemos. ¿Es posible que el Consejo de Estado cometa la enorme equivocación jurídica de declarar nula su reelección en la Procuraduría General de la República y que usted se retire de la Procuraduría? Eso lo hacen, como lo hemos visto, porque quieren silenciar su voz. Y la pregunta es bastante obvia. Si usted dejara de ser procurador mañana, pasado mañana haría mutis por el foro, se retiraría de la escena pública y dejaríamos de oír su voz diciendo estas cosas gravísimas y fundamentales que usted está diciendo para el presente y para el futuro de la República. ¿Lo callarían de esa manera, procurador? No, en absoluto. En absoluto. Yo tengo una vocación por lo público y esa vocación por lo público me exige, y una exigencia moral, es un deber seguir actuando en la vida pública. Yo hubiera podido, cuando me retiré del Consejo de Estado, iniciar el ejercicio profesional o reiniciar el ejercicio profesional para tener una situación de holgura económica, pero no lo hice por precisamente cumplir con un deber que tengo, con una vocación que tengo de servicio, una vocación que tengo por lo público, y por tanto tenga la absoluta certeza que yo seguiré en la vida pública, no sé en dónde, ni cómo, ni en qué circunstancias, pero seguiré en la vida pública. Y yo pienso que yo soy como un toro de casta, que cuando lo someten a varas dan la mejor faena, y creo que en esas circunstancias estoy muy tranquilo y si se quiere estoy alegre. ¿Por qué? Porque si me quedo, pues seguiré cumpliendo con el deber, con el mismo talante, con la misma decisión. Y si me voy, pues igualmente muy tranquilo y muy contento, porque seguiré en los escenarios de la vida pública, en cualquier otro escenario de la vida pública. Eso es lo que le puedo decir, doctor Londoño. Bueno, aquí le transmito uno solo de los muchos mensajes electrónicos que tenemos. Dice así textualmente: el procurador es la única tabla de salvación que nos queda, apoyo y admiración para él, y puntos de admiración. Con esa última respuesta nos quedamos, señor procurador, y a buen entendedor, pocas palabras. Usted lo ha dicho, no lo silencian. Alejandro Ordóñez Maldonado no lo silencian sacándolo de la Procuraduría. Entiéndanlo bien, y a buen entendedor, pocas palabras. Toro de casta, y el toro de casta no abandona la lucha. Entiéndanlo bien. Señor Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad, y muchos éxitos en el resto de su gestión como procurador y en lo que viene. Que Dios proveerá. Bueno, muchas gracias, doctor Londoño, muchas gracias.